desarrollo, problemas y estabilidad. Hoy continuamos revisando la historia de Wotakoi y nos tocan los tomos 6 y 7. Así que vamos a comenzar revisando la edición de cada uno de estos tomos. En cuanto al tomo número 6, tendremos a Narumi y Hirotaka en la portada, vestidos de una forma temática, algo que veremos en la historia de este volumen, y donde esta ilustración se verá complementada en la pestaña que acompaña a esta misma, teniendo de fondo los diferentes barnices a registro que hemos visto detalladamente en los tomos anteriores, y dejando por acá el título de la obra en esta pestaña y el resto de elementos en la parte baja de este tomo: el título, el subtítulo, el autor, el número de volumen y el logo de Panini Manga, sobre este color rojo. Por lo que en el lomo seguiremos exactamente igual que los tomos anteriores. Tendremos hasta acá arriba el número de volumen con este fondo de color rojo, y por el resto de elementos el título de la obra, el autor y el logo de Panini Manga, dejándonos en la contraportada nuevamente a Narumi y Hirotaka, pero en un ambiente diferente al de la portada. Por la parte de arriba los elementos que hemos visto en repetidas ocasiones, por la parte de abajo el ISBN junto al código de barras y el recordatorio de que es una historia para mayores de 18 años, acompañados por supuesto de los diferentes barnices a registro que hemos visto en los tomos anteriores, y quedando en la pestaña que acompaña a esta misma unas cuantas palabras del autor, y por la parte de abajo los diferentes barnices que hemos visto en repetidas ocasiones. Por lo que retirando la sobrecubierta, veremos la misma edición que hemos visto en todos los tomos anteriores, donde en este caso pues todos los elementos estarán sobre este color rojo, y donde lamentablemente mi tomo tiene bastantes partes amarillentas, prácticamente toda esta franja de lo que sería la contraportada, y por acá estos puntitos que se van un poco como uniendo hacia acá en la parte de la portada. La postal que vendrá incluida será la de Ko, nuevamente en este dibujo sobre escala de grises y con el marco en referencia al del tomo como tal, y donde por la parte de atrás pues estarán el resto de elementos que hemos visto en repetidas ocasiones, y siempre sobre un acabado brillante. En cuanto a la edición interna pues seguiremos igual, tendremos unas cuantas páginas a color al inicio del tomo, que pertenecen pues al primer capítulo de este, pero haciendo falta otras por ahí, y por el resto pues estaremos con una hoja un poco grisácea, que la verdad es de las que más me gusta de Panini, porque prácticamente no maneja ninguna transparencia. Por lo que ya pasando al tomo número 7 nos encontraremos una ilustración de Kabakura y Koyanagi, en algo que también va a tener bastante más sentido cuando hablemos de la historia de este tomo, dejando por la parte de abajo el resto de elementos que en este caso estarán en este color como aqua, y con los barnices a registro que hemos visto en los diferentes tomos, además de también complementar brevemente la ilustración en la parte de la pestaña, y también con los barnices que acompañan a esta misma. En el lomo pues seguiremos igual que el anterior, con la única clara diferencia del número del volumen, y que en este caso pues el color predominante será como esta especie de aqua, dejándonos para la contraportada la habitual ilustración de Hirotaka y Narumi, acompañada de los diferentes barnices a registro. Por la parte superior los mismos elementos que hemos visto en repetidas ocasiones, y nuevamente por abajo el ISBN junto al código de barras, y quedando en la pestaña que acompaña a esta misma las palabras del autor y los diferentes barnices que están sobre este mismo. Pero algo bastante particular que le pasó a este tomo es que se mira por acá, yo espero que se mire bien en la cámara, pero está como corrido el barniz, como que se hubiera calentado de más y se hubiera derretido. Es el primero en el que me pasa eso, así que supongo que es algo de la parte cuando lo produjeron y no de tenerlo yo aquí guardado, porque si no pues le hubiera pasado a más tomos. Pero al menos pues es un detalle estético y que está por la parte de adentro, por lo que pues no deja de ser raro, pero no molesta para nada. Por lo que ya viendo la cubierta interna, veremos algo exactamente igual que la del tomo anterior, con la clara diferencia de que ahora todos los detalles estarán sobre esas tonalidades de color aqua, y donde podremos observar que al menos este tomo que tengo yo no tiene ninguna franja amarilla como el anterior. Y en este caso la postal que acompaña a este tomo estará centrada en Hirotaka y Narumi, nuevamente en este dibujo sobre escala de grises, con el marco del color del tomo, y donde por la parte de atrás pues tendremos los mismos elementos que hemos visto en repetidas ocasiones. En cuanto a la edición interna del tomo seguiremos igual, tendremos unas cuantas páginas a color al inicio, que pertenecen pues nuevamente al primer capítulo de este mismo, pero haciendo falta otras cuantas por ahí.
Y en este caso pues también tendremos el mismo tipo de hoja que el volumen anterior, con esta hoja grisácea y que la verdad tiene cero transparencias, por lo que seguimos con una edición bastante buena, al menos en lo que parecen ser las primeras impresiones, porque ya por ahí en un video anterior les mostré una reimpresión que la verdad estaba bastante mal. Pero entonces pues ahora sí, vamos a pasar a revisar la historia contenida en estos dos tomos. En cuanto al tomo número 6, veremos que la empresa está organizando un viaje, el cual estará a cargo de Kawakura, por lo que iremos viendo las diferentes preparaciones que tienen nuestros personajes y así prepararse para el viaje, siguiendo a un Hirotaka que tiene cierta incertidumbre, pero que gracias a la insistencia de Narumi, este termina por ir al viaje, logrando así que Hirotaka comparta con personas diferentes a su círculo, pero dejándonos diferentes interacciones entre nuestros personajes, algunas más efímeras que otras, aunque también algunas más íntimas para cada pareja, quedando para las historias cortas entre capítulos algunas cuantas interacciones entre Narumi y Hirotaka, con Ko y Naoya, además de otras cuantas entre estos con Kawakura y Koyanagi, por lo que en el tomo 7 las historias cortas estarán centradas en darle un poco más de trasfondo a la pareja de Narumi y Hirotaka, además de otras cuantas enfocadas únicamente en Ko y Nao, dejando así para el hilo principal de este tomo que veremos a una Koyanagi bastante preocupada debido al estado actual de su relación con Kawakura, por lo que termina hablando con Narumi y otra compañera del trabajo sobre sentir que se encuentra sobre una especie de punto muerto, debido a que su relación ya no ha seguido la dinámica de peleas que han tenido desde que comenzó esta, y lo que origina que también termine contando sobre el origen del collar que utilizan estos dos, que fue como una de las respuestas de Kawakura por una de sus tantas peleas, por lo que cuando Koyanagi termine de hablar con estas dos, va a la casa de Kawakura, para que se le termine de pasar el efecto del alcohol. Sin embargo ahí resulta que pierde su collar, y a pesar de los diferentes esfuerzos tanto de ella como de Kawakura, parece que simplemente desapareció, por lo que Kawakura, de una forma torpe pero lógica, trata de reemplazar este collar, lo cual causa un efecto completamente diferente al que este deseaba, y siendo gracias a Narumi que Kawakura entienda lo que este collar significaba para Koyanagi, pero siendo también este el punto donde se nos revela por qué Kawakura estaba tratando de hacer estos cambios en su relación. Entonces esto fue todo por la review de los tomos 6 y 7 de Wotakoi. Espero que les haya gustado. Si es así, pues dejen un su like, un comentario, compártanlo con sus amigos y si no tan amigos, y no olviden de suscribirse. ¡Órale!